Vamos a empezar a ver los sistemas de instrumentación en su conjunto. Por parte, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que ya estuvimos viendo, ¿verdad? El display compartido o display, que se suele ver de esta forma, ¿verdad? Sería el display de operador. Que... Estás compartiendo tu pantalla. Ah, perdón. No tienen mucho, ¿verdad? Pero tienen algunos, un detector de tensión por el casco. Por más que yo hicimos todo, como la ausencia de tensión, bueno, ahora creo que sí. Ahora ven. Sí, profe. Bueno, este entonces es un display de operador, ¿verdad? O display compartido, ¿verdad? Donde uno puede ir viendo y haciendo seteo de parámetros, seteo o otras manipulaciones, ¿verdad? Este se ve bastante moderno y hoy día está más de moda lo que son los touchscreen, ¿verdad? Los display al toque, eso es lo más moderno hoy día, ¿verdad? Pero eso es lo que hoy tenemos disponible. Este tipo del touchscreen. Bueno, y entonces esto es un dispositivo que hace una interfaz con el proceso para proveer y mostrar información de medición y control. Y esto puede ser desde diferentes ubicaciones, ¿verdad? En el proceso, o sea, desde display uno puede controlar todo el proceso, inclusive en zonas lejanas del proceso. Bueno, como dice acá, inclusive todo el proceso que ya dijimos puede ser monitoreado en una pantalla de display compartido o en una central de varios displays, ¿verdad? Con un sistema SCADA. Bueno, y normalmente en este elemento es donde se maneja el proceso, ¿verdad? Digitalmente. Con los sistemas digitales, las variables pueden ser chequeadas en una ubicación remota utilizando un display compartido. Que ya dijimos, ¿verdad? Inclusive pueden estar elementos de nuestro sistema lejos y igual podemos chequear o inclusive modificar de nuestro display. Bueno, después tenemos un controlador compartido, un controlador multifuncional. Es uno que controla varias variables de proceso simultáneamente. Su nombre lo dice, ¿verdad? Controlador multifuncional o compartido. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? Por medio de algoritmos preprogramados que hacen que las funciones de control sean accesibles, configurables y asignables, que es un poco lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Podemos cambiar procesos, por ello están accesibles y pueden ser cambiados, o sea, configurar y asignar valores, ¿verdad? Configurar se refiere a que podemos parametrizar procesos de acuerdo a nuestra voluntad. Siempre tienen que verificar ausencia, siempre. Esa es ley básica. Bueno, un algoritmo, entonces sería la definición de algoritmo. Puede ser definido como un procedimiento detallado para dar instrucciones a una computadora. Ese concepto tenemos ya de otras materias, ¿verdad? Los algoritmos, funciones preprogramadas que son accesibles, pueden mostrar o controlar los parámetros del proceso. Esa es la función del algoritmo, ¿verdad? Para instrumentación. Normalmente están preprogramados y son accesibles para mostrar o variar parámetros del proceso. Ejemplo, el setpoint de una variable de proceso. Y estos pueden ser seleccionados a través de configuración por software sin recablear. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo ya tengo todo prepensado
mi display y mi sistema, de modo que yo pueda hacer variaciones en el proceso. No hace falta que yo haga cambios, nuevos cableados o para hacer cambios en los procesos, sino que los algoritmos ya deberían estar configurados para esos cambios. Bueno, hay veces que tenemos limitaciones, ¿verdad? Que es un sistema pensado para ciertos parámetros y de repente yo quiero introducir nuevas variables, entonces ahí tengo que volver a programar esos algoritmos, pero es posible, no es imposible. ¿No? Normalmente estos sistemas vienen con... o sea, uno ya compra un poco más grande, ¿verdad? De modo a poder hacer ampliaciones en los algoritmos, ¿verdad? Porque lo primero ¿qué es lo que te dice? Los primeros cuando empezaron los juegos, la vice. Bueno, entonces tenemos nuestro display, que es donde yo opero. Tenemos los algoritmos, que son las funciones que me permiten modificar o definir parámetros de proceso. Y después tenemos los dispositivos de escaneado. Los dispositivos de escaneado lo que hacen es van controlando los parámetros del proceso, ¿verdad? Verificar el valor o estado de muchas variables del proceso. O sea, van verificando las variables preprogramadas de manera predeterminada, ¿verdad? Bueno, y con este escaneado nosotros podemos continuamente controlar nuestras variables que ya estuvimos citando, las variables caudal, temperatura, nivel, en una secuencia programada. O sea, va haciendo un escaneo en frecuencia que nosotros definimos de cada cierto tiempo de esos parámetros, ¿verdad? A ver si son estables o van variando, y si van variando de repente se pueden hacer correcciones, ¿verdad? Su nombre lo dice todo, es un escaneado de los algoritmos. Bueno, este escaneado se puede combinar con otras funciones como control, registros o alarma, ¿verdad? Esto estamos viendo, tenemos controller, register o alarma, ¿verdad? Que también pueden estar en inglés, ¿verdad? Bueno, esto puede servir o sea, la idea es que sirva de feedback, ¿verdad? Entonces, la información del escaneado se comunica al controlador y se puede ir haciendo retroalimentaciones del proceso. Esa es la función, una de las funciones del escaneo. Bueno, entonces fuimos viendo distintos elementos, ¿verdad? Y finalmente un diagrama de instrumentación. Acá tenemos un ejemplo. Esto ustedes van a ir viendo en detalle con el profesor Magno, ¿verdad? Van a ir armando inclusive algunos y van a ir identificando los distintos elementos que fuimos viendo, ¿verdad? Acá varios de estos elementos ya fuimos viendo, inclusive vimos en internet, ¿verdad? A ver, este por ejemplo es interesante, yo creo que todos conocen el ventilador centrífugo. Vamos a ver un poco alguna imagen acá. Un ventilador centrífugo para los que no conocen, pero es bastante utilizado en la industria, ¿verdad? Centrífugo. Con una turbina. Se usa en sistemas de refrigeración o en partes de proceso donde se necesita un flujo forzado de aire, ¿verdad? Inclusive hay algunos muy potentes, ¿verdad? Para generar flujos importantes de aire. Este tiene forma de turbinita de aire. Entonces yo creo que ya habrán visto alguna vez este tipo de ventilador centrífugo. Y así muchas veces en los diagramas los actuadores uno puede identificarlo por su forma, ¿verdad? Bueno, acá habíamos visto ya también que cuando el instrumento tiene una raya de panel,
y cuando no tiene rayas está en el campo, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos distintos otros elementos, motor eléctrico, placa de orificio, este también es interesante. Vamos, se ve bastante en los... Vamos a ver si por acá vemos algunos, pero más adelante vamos a ver algunos. Vamos a ver ya una placa de orificio. Sería la placa de orificio de flujo y sirve para regular flujo, ¿verdad? Uno puede dejar esto centrado y el flujo sería 100% o alzando o bajando, uno puede ir regulando flujo, ¿verdad? Un elemento bastante sencillo para medir caudal de fluidos, ¿verdad? Entonces sería la placa de orificio de flujo. Bueno. Válvula gaveta, todavía no puedo mirar en la válvula gaveta. Válvula gaveta. Este sería la válvula gaveta, ¿verdad? A ver si muestra adentro. Esta es la guillotina. Acá se ve bastante bien cómo funciona la guillotina. La gaveta no se ve tan bien en el interior. Vamos a ver si hay alguna otra. Esta se ve bastante bien, ¿verdad? Sabemos cómo por medio del volante, esta gaveta o este vástago va subiendo para permitir el paso o el cierre del fluido. Bueno, entonces estos están como ejemplo de símbolos que ustedes van a ir viendo en los diagramas y usando en la práctica, y pueden ir complementando con internet. Hay bastante buenas ilustraciones de todos estos elementos para ir, si no lo conocen, en vivo, para ir viendo por ahí, ¿verdad? Bueno, después ya habíamos visto lo que son los lazos, ¿verdad? Vamos viendo entonces los símbolos. En realidad ya vimos los varios símbolos de lazos. Vamos bien repasando algunos. Si alguien me puede decir qué tipo de señal era, si recuerdan. Bueno, entonces, identificadores funcionales con letras dentro de la figura, ¿verdad? Esto ya habíamos visto. Entonces, la L era level y es la variable iniciante, o sea, es la variable principal, ¿verdad? Level. Esta es una función, no es la principal, sino que es la pasiva, ¿verdad? En este caso, y esta sería la función de salida. Entonces, esa sería, como ya estuvimos viendo, ¿verdad? En forma de repaso, la nomenclatura de los identificadores funcionales, en este caso dentro de figuras. Bueno, como aclaración de letras de identificación, en este caso la Y, que indica una función de computación, sería esta, y complementada con una función raíz cuadrada, que es fácilmente reconocible, ¿verdad? Cuando va como segunda letra. No va a ser la principal, ¿verdad? Acá la principal es el flujo. Y como segunda letra indica una función de conversión y complementada con una raíz cuadrada. Bueno, y cuando va como primera letra, representa controles conducidos por evento. Ejemplo, válvulas solenoides, ¿verdad?
acaba como primera letra. Todavía no me dijeron qué es esta línea, qué representa. ¿Cómo? Todas las notas ya están. Bueno, ya una aclaración de lo que es la sumatoria, ¿verdad? Indica que la salida del instrumento será igual a la sumatoria de las entradas. Entonces va directamente como este signo que todos conocemos que es sumatoria, ¿verdad? Todo esto ustedes van a ir viendo más detalladamente con Magno, ¿verdad? Pero por lo menos para que se vayan familiarizando. Bueno, y otra vez acá tenemos un ejemplo ya de un lazo de control con su simbología y con algunos símbolos que fuimos viendo, ¿verdad? Raíz cuadrada. Etcétera, etcétera. Bueno, entonces fuimos viendo los diagramas completos, ¿verdad? Acá fuimos viendo diagramas completos. Ustedes van a ir conociendo a fondo con Magno, construyendo inclusive. Pero también hay, estos diagramas tenemos formas parciales, por decirlo de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, el diagrama simplificado que uno hace al principio del proceso de hacer el diagrama de instrumentación, ¿verdad? Cuando todavía no tenemos muchos datos, por ejemplo, no tenemos datos de programación, datos de dispositivo electrónico, pero sí tenemos los datos del proceso, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo un diagrama simplificado donde sí se indican los flujos del proceso, podemos indicar los actuadores, las válvulas, pero faltarían, por ejemplo, la parte eléctrica, electrónica, pues no tenemos bien definido, ¿verdad? Entonces, por eso es un diagrama simplificado que más bien sirve para ver el proceso, ¿verdad? Y se dan cuenta que nosotros conocemos por materias anteriores lo que es flujograma y más o menos tiene el mismo esquema de un flujograma, ¿verdad? Solo que acá trabajamos con instrumentos y actuadores. Entonces sería un diagrama simplificado con una pequeña descripción donde los globos contienen información de identificación, muestran puntos de medición y control. ¿Verdad? Ya están, podemos poner, porque ya conocemos el proceso, pero líneas de señal son indefinidas. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos definido la parte, vamos a decir, de software. Entonces, no están definidas, ¿verdad? Pero, como dijimos, los sentidos de flujo, el proceso en sí ya está definido. Y los actuadores y los instrumentos principales, ¿verdad? Pero lo que es hardware, lo que es asociado al hardware, al principio de la instrumentación podría faltar todavía y se va completando a medida que va avanzando el desarrollo del diagrama. Bueno, después tenemos un diagrama conceptual. Acá sí ya vemos un poco más completo y ya tenemos más información. Y finalmente, ya cuando tenemos todo definido el software, todos los tipos de señales, entonces ya podemos construir todo nuestro diagrama de instrumentación, donde teóricamente podemos leer todo nuestro proceso y todos los instrumentos, sensores y actuadores que están participando del diagrama. Bueno, yo no sé si ustedes ya están, cómo están avanzando con el profesor Magno con esto, si me pueden comentar un poquito. Aún no tocamos nada ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ah, ya. Estamos con una parte de neumática. Ok. Ya. Bueno, entonces con esto van a empezar a familiarizarse ya con los símbolos, nomenclatura, y después van a ir fijando ya con los ejercicios. Bueno, entonces esto es un poco
con respecto a los símbolos y los diagramas. Y ahora vamos a entrar un poco más en lo que son los lazos. Los diagramas de lazos, ¿verdad? Que indican, son muchas veces parte del proceso, ¿verdad? Parte del proceso o ciertos circuitos específicos en la instrumentación, del diagrama de instrumentación. Los diagramas de lazo. Bueno, que es un poco acá la definición. Proveen información específica acerca de cómo los instrumentos están conectados. O sea, acá es muy importante, son muy importantes los distintos tipos de líneas que unen los instrumentos, ¿verdad? Entonces, estos diagramas proveen una visión detallada de un lazo de instrumento de proceso. Permite una mejor comprensión de la operación del lazo, o sea, cómo funciona, sus sentidos, cómo van con qué líneas van unidas. Es muy importante acá las líneas de unión, ¿verdad? Que pueden ser cañerías, cables, etcétera, etcétera. Habilita a identificar las conexiones entre los dispositivos, que es lo que estuvimos diciendo, la acción de los componentes y los caminos de comunicación. Todo lo que estuvimos diciendo. Bueno, entonces acá tenemos un resumen de la información contenida en el diagrama del lazo, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente información acerca de las conexiones eléctricas y cañerías. Esto ya dijimos luego, ¿verdad? Interconexiones punto a punto con identificaciones de colores o número de cables eléctricos, conductores, multitubos neumáticos, tubos individuales neumáticos e hidráulicos. Bueno, todo eso está indicado, ¿verdad? O sea, las interconexiones son muy importantes en los diagramas de lazo. Pueden ser, como ya dijimos varias veces, cables, cañerías, tubos, neumáticos hidráulicos, por dar un ejemplo, ¿verdad? También indican la interrelación a otros lazos de instrumentación, o sea, cómo están relacionados dos o más lazos. Las fuentes de energía que vienen a nuestro diagrama, que pueden ser otra vez, ¿verdad? Alimentación eléctrica, neumática o hidráulica. Las acciones o posiciones de falla de los dispositivos, falla segura, o sea, eso no nos vamos a hablar. Siempre vamos a tener fallas en nuestros instrumentos, ¿verdad? Y el sistema tiene forma de, o sea, tiene un sistema a modo de falla segura, o sea, si falla, ¿qué pasa con el sistema de modo que no se arme un desastre, ¿verdad? Para eso hay dispositivos que fuimos viendo ya también que nos ayudan a tener un modo de falla segura, sin que se produzcan roturas o catástrofe en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, un modo de falla segura es que un interruptor corte parte del proceso, ¿verdad? De modo que no se genere derrames, por ejemplo. Válvulas de control, la misma cosa, ¿verdad? Si hay una falla, estas válvulas se cierran. Solenoides y transmisores, ¿verdad? O sea, son modo de, su nombre lo dice todo, falla de seguridad. Si hay una falla, que la falla no genere daños o pérdidas en el proceso. Bueno, entonces los lazos también contienen número de identificación, origen, destino, dirección de flujo de los equipamientos en proceso. Claro, al ver nosotros nuestro diagrama, tenemos que poder seguir un sentido del proceso, ¿verdad? O de información del proceso. Pueden también hacer referencia a documentación de fabricantes, tales como esquemas de calle de conexión e instrucciones de operación. Creo que hay un ejemplo de eso más adelante. Pero aclarate con él. Bueno, esto ya vimos también, secciones de un diagrama de lazo y la información encontrada en cada sección, ¿verdad? Podemos encontrar entonces sección de área en proceso de campo. Proceso de campo ya dijimos que es en el proceso, o sea, imagínense, por ejemplo, ¿qué puede ser? Una destilería de alcohol, ¿verdad? Y tenemos nuestra sala de control
pero también tenemos la destilería. Entonces, el área de proceso de campo son las torres de destilación, por ejemplo. Y ahí tenemos instrumentos, o podemos tener display ahí al lado de las torres de destilación, ¿verdad? Entonces, eso sería área de proceso de campo. Pero tenemos una salita de control, ¿verdad? Que eso sería donde está el panel principal, ¿verdad? Y ahí podemos tener también en la salita de control, en el panel principal frontal del panel, o sea, en frente nuestro, o también a los costados o atrás inclusive, ¿verdad? Y también tenemos empalmes de campo, ¿verdad? Empalmes entre partes de proceso. Vamos a ir viendo enseguida también unos ejemplos. Bueno, entonces acá vemos una representación de un área de proceso en campo. Esto sería en campo. Esto es una válvula de orificio que vimos recién. Acá vemos justamente. Y nos da el diámetro del orificio y la razón de caudal de medición de ese orificio, ¿verdad? Bueno, entonces este sería en el área de proceso. Así se vería, ¿verdad? Y esto sería la unión de lazos. O sea, así se representa la unión de lazos en esta forma de cuadrados, uno encima de otro, que vamos a ir viendo más detalladamente, ¿verdad? Y acá ya vemos, lazo 301, es flujo, ¿verdad? Flujo transmitter, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunas aclaraciones acá. La sección empalme de campo muestra las cajas de empalme del lazo, y las cajas de empalme son los puntos de intermediario de conexión de las líneas de señal. Entonces, esto es lo que nos representa esto. Son cajas de empalme de lazos. Bueno, y en la práctica, esto sería en el campo, ¿verdad? Así como les dije, por ejemplo, o sea, acá vemos un tanque y estos son los actuadores. De repente acá vemos líneas que pueden ser de cables, ¿verdad? Esto podría ser una válvula o algún instrumento, ¿verdad? Pero finalmente esto es lo que vemos, y en este caso en el campo, ¿verdad? Instrumentos montados en el campo. Voy a ver si podemos visitar Fluoder, donde vamos a ver bastante bien todo esto, ¿verdad? Pero voy a ver si es factible. Me comprometo a por lo menos intentar. Bueno. Acá tenemos representaciones de secciones detrás del panel y frente del panel, ¿verdad? En el frente del panel y atrás del panel. Panel rear, panel front. Acá tenemos una unión de lazos representado, ¿verdad? En el panel frontal tenemos un controlador con los datos del controlador bien identificado. Las líneas, en este caso es neumática, línea neumática, ¿verdad? No, esto es claro, ¿verdad? La sección frontal del panel muestra la ubicación de los instrumentos montados en el tablero. Y análogamente el panel trasero, ¿verdad? Este ya vimos, sería un display compartido. Bueno, acá vemos un poco más completo el área de procesos completo, el unión de lazos, panel trasero
y panel frontal. Acá sí ya todo un esquema bastante completo, ¿verdad? Todo normalizado, con todo lo que fuimos viendo, ¿verdad? Las líneas, los instrumentos, sensores. Entonces finalmente se ve de esta forma. Caemos otra vez en el campo. Tenemos algún actuador. Esto parece un tanque, probablemente sea un actuador de flujo. Vemos uniones eléctricas, ¿verdad? Y todo eso es lo que va representado finalmente en nuestro diagrama. Bueno, después ya fuimos viendo un poco los símbolos de referencia, vamos a ir repasando para ir familiarizándonos con ellos, ¿verdad? Los objetivos de los símbolos de referencia es identificar el símbolo de un puerto de conexión, de un instrumento, describir una caja de empalme y su identificador. Ya vimos la caja de empalme, ¿verdad? Indicar el símbolo de alimentación de potencia de un lazo. O sea que acá identifica la fuente, ¿verdad? Y qué tipo de fuente es. Reconocer el rango de operación y el valor elegido de un instrumento. Eso también es lógico, ¿verdad? Tenemos que indicar, acotar eso, ¿verdad? Los rangos de operación y los valores seteados de un instrumento. Identificar e interpretar el símbolo de una acción de un controlador, o sea, qué es lo que hace el controlador. Eso ya sabemos, ¿verdad? Flujo, presión, temperatura, etcétera. Identificar la información o nota ubicada en los bloques en la parte inferior de un diagrama de lazo del panel. Vamos viendo entonces cómo. Indicar el símbolo de un puerto de conexión de un instrumento. Acá tenemos otra vez el orificio que nos mide caudales, ¿verdad? Y este es su representación. Bueno, y el símbolo de puerto de instrumento indica cómo se conecta el instrumento a la línea de señal o fuente de alimentación. A ver si vemos la fuente de alimentación. Acá vemos, por ejemplo, en este caso es Air Source, o sea, la fuente de alimentación es de aire. Air Supply o Air Source. Y vemos cómo se indica la presión de trabajo, ¿verdad? De 20 psi. Pero entonces la alimentación es aire. Eso podemos identificar simplemente mirando nuestro diagrama, ¿verdad? Y la fuente de 20 psi. Pero aquí tenemos, podemos tener trabajando la línea. Esta es una línea de aire comprimido, trabajando de 3 a 15 psi. O sea, esta sería la fuente de 20, pero en esta zona trabajamos de 3 a 15 psi. Y está indicado eso ahí, ¿verdad? Y acá tenemos una unión de lazos. Acá también otra vez suministra aire a 20 psi. Esto es flujo. Entonces, con el diagrama tenemos la posibilidad de ir identificando todos esos elementos. Bueno, las letras en los cuadrados identifican tipos de conexiones en las uniones de lazo, ¿verdad? Entonces, la letra S indica que el puerto es un puerto de alimentación, o sea, supply, ¿verdad? Supply, que es alimentación o suministro. Y la I y la O representan señal de entrada y salida respectivamente. O sea, in, que es entrada, out, que es salida.
Entonces acá tenemos suministro, esta es una salida, acá tenemos suministro y tenemos una entrada y salida en esta junta de lazos, ¿verdad? Y indicando que este suministro es de 20 PSI. Air Supply 20 PSI. PSI libras por pulgada cuadrada. Que es una unidad que podemos, muy utilizada en aire, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un poco más detallado, entonces lo que es una caja de empalme y su identificación, ¿verdad? Esta sería la caja de empalme de lazos en un panel, el panel trasero, ¿verdad? Bueno, entonces la caja de empalme, esto ya dijimos, son los puntos de conexión de campos auxiliares para líneas de señal. Usualmente son encontradas en la sección de empalme de campo y la sección posterior del panel. Esto es importante también saber dónde podríamos encontrar, ¿verdad? Son encontradas en la sección de empalme de campo y en la sección posterior del panel, que es lo que nos está indicando acá, ¿verdad? Esto ya dijimos, el símbolo es un grupo de cuadrados apilados verticalmente que indican puntos de conexión. La caja superior contiene las letras JB, sabemos, ¿verdad? De caja empalme y un número de identificación. La J es de joint o junction, ¿verdad? Bueno, otra vez ejemplo de alimentación de un sistema neumático, ¿verdad? En un lazo. Y esto sabemos, ¿verdad? En un lazo neumático la fuente de alimentación es típicamente el aire comprimido, ¿verdad? Aire de instrumento. Ya vimos, ¿verdad? Air Supply 20 libras. Este es importante. Estas flechitas son importantes, las vamos a ver enseguida. Bueno, ya dijimos, la fuente de aire es representada por la letra Air Supply, como el grupo de música. Sí, por la cantidad de presión de aire, los 20 PSI, requerida para la operación apropiada del instrumento. O sea, esa es la presión disponible, pero hay partes de nuestro sistema donde lo usaremos probablemente en forma parcial, esa presión, o sea, en valores de presión inferiores. Bueno, hay veces que para actuadores se usa la presión similar a la máxima, pero para lo que es señal neumática, o sea, lo que nos sirve simplemente de señal neumática, lo que va como señal, no como fuerza, suele ir en valores menores, ¿verdad? No se necesita valores tan altos. Bueno, reconocer el rango de operación y el valor elegido de un instrumento, que es lo que mostramos acá, ¿verdad? El indicador de valor del controlador es de 0 a 100 galones por minutos. ¿Verdad? Eso es entonces nuestro rango. Esta información sirve para mantenimiento, por ejemplo. Entonces sabemos, o sea, sabemos a qué atenernos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, o sea, tenemos 0 a 100 en nuestro rango, pero en esta zona trabajamos con 80 galones por minuto. Es el set point en esta zona y está identificado. Que ahí trabajando con 80 galones por minuto. Este es el rango, 100 sería el máximo, pero en esta zona necesitamos solamente 80.
A ver, para dar un ejemplo de esto, por ejemplo, las sopladoras de botellas de gaseosa trabajan a 40 bares, ¿verdad? Entonces 40 bares serían la presión de trabajo, la presión de los actuadores, pero todo lo que es señal, la señal para que la máquina funcione, para que los dispositivos neumáticos accionen, trabajan a 10 a 12 bar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una presión de trabajo de 40 bar, pero presión de señales y de actuadores, podemos decir señales de control a 10 a 12 bar y señales de fuerza a 40 bar, en ese caso, en el caso de sopladora de PET, de gaseosa. Lo mismo que vemos acá, ¿verdad? Tenemos que podemos tener disponible de 0 a 100, pero en esta zona usamos solamente 80 galones por minuto. Y lo que ya dijimos, input, output, y esto es suministro, source, air supply 20, por supuesto que es flujo. Bueno, esto es lo que dijimos un poco que vamos a ver más adelante. Una acción de un controlador puede mostrarse como una flecha vertical apuntando ya sea hacia arriba o hacia abajo, que es lo que vemos acá en la flechita, ¿verdad? Entonces, esta flechita vemos que nos indica, ¿verdad? Una flechita apuntando hacia arriba indica que al aumentar la señal de salida, el valor de la señal de la entrada aumenta, una acción directa, si estuviese hacia arriba. Con instrumento de acción reversa, el valor de la señal de salida de instrumento se disminuye al aumentar el valor de la señal de entrada, entonces esto indicaría hacia abajo. Entonces esa es la interpretación de esa flechita de nuestro diagrama. Bueno, después esto son normas de identificación, ¿verdad? Recomendadas con nuestra norma. Esto ya habíamos visto acá en el diagrama completo. No sé cuál fue mi... Acá, ¿verdad? Acá vemos todos nuestros diagramas y las informaciones normalizadas que tenemos que completar. Bueno. Método más o menos parecido a planos, ¿verdad? Y esta es la recomendación de cómo hacerlo, ¿verdad? Revisiones, importante también, si uno va haciendo revisiones a nuestro diagrama, entonces también identificar las revisiones con estos detalles. Si hay referencias, también diagramas, especificaciones. Notas generales, ¿verdad? Que podemos ir agregando. Acá tenemos las notas. En este caso, una válvula de flujo totalmente cerrada a 3 PSI, totalmente abierta a 15 PSI, ¿verdad? Todos los tubos son polipropileno. O sea, tenemos información técnica de la operación y también de los materiales utilizados, de los tubos, de las tuberías, ¿verdad? De aire en este caso. Bueno, acá tenemos un lazo neumático. También
área de proceso, en el campo, unión de lazos, panel trasero, panel frontal y todas las recomendaciones de identificación. Acá vemos unos instrumentos que no se ve tan bien de qué es. Acá vemos un actuador. Medio viejito ya este instrumento, ¿verdad? Raro ya de ver. Hoy se ve instrumentos más modernos. 2005 lo dice. Perdón. Bueno, acá tenemos una representación de un lazo electrónico, ¿verdad? Con sus símbolos en el área del proceso de campo, con un transmisor para una placa de orificios, ¿verdad? Y en el lazo 101 lo que estamos controlando es flujo, ¿verdad? El orificio de la placa de orificio y su razón de caudal. Este era el lazo electrónico, también lazos electrónicos, y acá nos aclara que son estas siluetas ovales. Y estas siluetas ovales nosotros ya sabemos que estos son cables, ¿verdad? Alimentación electrónica. Y los cables indican que están los ovales significan que son cables mallados, o sea, protegidos, ¿verdad? Contra la interferencia eléctrica de otros cables, del mismo cable o de otros cables que podrían estar por ahí cerca, ¿verdad? Entonces estos son cables mallados, protegidos con malla, ¿verdad? Entonces, esta es la identificación de cables mallados. Esto ya sabemos que son cables. La misma cosa, cables mallados en este caso. Esto es una unión de lazos. Y acá vemos un diagrama completo de un lazo mayormente electrónico, de una instrumentación mayormente unidas con lazos con uniones eléctricas o electrónicas, ¿verdad? Porque también tenemos neumáticas, pero principalmente estamos viendo que hay mucho de uniones electrónicas, ¿verdad? Que es bastante común. O sea, en las máquinas automatizadas tenemos muchas uniones electrónicas, ¿verdad? Pero también neumáticas, hidráulicas, dependiendo del tipo de proceso. Lazos neumáticos, otro ejemplo. A ver si hay algo específico que muestra acá. Creo que nada. Otro ejemplo de lazos neumáticos. Y acá tenemos un diagrama de un proceso mayormente neumático, ¿verdad? Vieron que acá se ve muchos cables, probablemente muy electrónico este proceso. Y este proceso es más bien muy neumático, ¿verdad? Este es un sistema de mezclado, ¿verdad? Un sistema de mezclado y principalmente trabaja con aire comprimido, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Mucho aire comprimido. Y este vamos a ver qué era. También es un lazo, pero una parte más electrónica del mismo sistema de mezclado. Este es un lazo de una parte del proceso más electrónica y este del mismo proceso, pero más de la parte neumática, ¿verdad? Probablemente más la parte de actuadores, ¿verdad? Y este probablemente la parte más de control, por eso vemos más electrónica.
Aunque eso no quiere decir que muchas partes de control sean señales neumáticas, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Bueno, y eso es un poco lo que correspondía a este capítulo de los diagramas de proceso de instrumentación para familiarizarnos un poco con los instrumentos, los lazos, y van a ir viendo con el profe ejercicio sobre esto. Bueno, por mi parte es todo lo que quería darles por hoy. No sé si tienen alguna consulta sobre este tema para cerrar. Profe, ¿hasta acá entra en el examen? Hasta acá entraría la teoría. Entonces sería hasta la unidad 4. Ok. Y vamos a definir con el profesor Magno hasta dónde va a entrar. Definan con él y yo voy a conversar también con él a ver hasta dónde cerramos la práctica. Bueno, profe. Bueno, no sé si tienen preguntas, alguna comentario sobre lo que vimos hoy. Me parece que va a ser muy importante esa visita. Yo me comprometo a tratar de conseguir y